Estaba en otra reunión. Qué Saludos. bueno, saludos. Pues vamos Saludos, a doctor. dar inicio. Aquí. Muy buenos días, nos alegra de que estén aquí en la mañana de hoy. Yo soy la doctora Mariluz Franco Ortiz del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias aquí en la UPR en Calley y les damos la más cordial bienvenida a esta charla conversatorio sobre el tema de colorismo y salud en Puerto Rico, retos para la equidad racial. Y primero quiero comenzar dándole las gracias precisamente, pues esta actividad es auspiciada por el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias y por el Centro Colaborativo de Investigación en Disparidades en Salud, coordinado por la doctora Carmen Vélez, quien se encuentra aquí, y la investigadora principal, la doctora Emma Fernández. Y esta colaboración que se ha dado para esta actividad ha sido realmente fruto de varios años de colaboración. Así que le doy las gracias a la doctora Vélez, a Irene Lafarga, a Ana Vázquez, que formamos parte del componente de vinculación comunitaria de ese proyecto de recinto de ciencias médicas. Y hoy más que nunca es importante esa colaboración interdisciplinaria, así que nos alegra que estén acá en la mañana de hoy. Queremos fomentar a través de este conversatorio que se dé este encuentro y que se está dando este encuentro interdisciplinario, podríamos decir, para remirar con ese ojo crítico nuestro quehacer de investigación relacionados a temas de raza y salud con lo que llamamos los lentes antirracistas. Así que eso es como una invitación que estamos haciendo para todo nuestro quehacer que involucre investigación y donde querramos incluir también el tema de raza. Quiero agradecer a Neymarí Ramos, quien está a cargo de tomar la asistencia, y verán en el chat el mensaje continuo de que por favor se anoten su asistencia y al final que llenen la evaluación. Y entonces, para dar inicio, quiero darle la palabra entonces a primero la profesora Vionex Martí, quien es la directora del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias. Saludos, buenos días a todos y me hago eco de las palabras de Marilú, muy agradecida de esta oportunidad y de esta colaboración. Pronto vamos a estar haciendo otras cosas, así que agradezco al personal del recinto y del programa y espero que esta charla, sé que esta charla va a ser súper interesante, así que muy contenta de estar aquí y de que se esté dando esto. Muchas gracias a la profesora Vionex Martí. Y entonces la doctora Carmen Vélez, si quiere dar un mensaje de bienvenida también, porque aquí hay varias personas del equipo de trabajo del proyecto de vinculación comunitaria y del proyecto del Centro Colaborativo de Investigación en Disparidades en Salud. Sí, agradecemos a la doctora Marilú, que es parte de nuestro comité asesor, ¿verdad? Y muy diligentemente nos asesora hacia temas que son de suma importancia, tanto en la investigación como en todo lo que tiene que ver con la educación en Puerto Rico. Este tema me emociona, me apasiona, me parece que es tan importante. Esta debe ser una de las conferencias más importantes que nosotros hemos apoyado en este transcurso y deberíamos de poderla presentar en todos los espacios por la importancia que tiene. Yo creo que llega también a un momento, yo sé que ustedes llevan mucho tiempo estudiando esto, ¿verdad? Y divulgándolo, pero llega un momento bien importante en este país donde parece que por fin estamos cobrando una conciencia de quiénes somos, ¿verdad? Así que yo les agradezco y para mí es un honor estar aquí. Gracias. Muchas gracias por ese mensaje. Y entonces ahora quiero presentarle a nuestros investigadores e investigadoras que van a facilitar este tema. Quiero destacar que la presentación está basada en una investigación desarrollada por el doctor José Caraballo Cueto y la doctora Isar Godró, y que recientemente en el mes de junio fue publicado un artículo en el Journal of Immigrant and Minority Health que se titula Colorism and Health Disparities in Home Countries, The Case of Puerto Rico.
Así que está ese artículo, lo hemos compartido. Si no, después nos pueden contactar para enviarles copia del mismo y que tengan acceso a este artículo que también fue reseñado en los medios de comunicación. Pues bien, para presentarles a nuestros recursos en la mañana de hoy, la doctora Isabel Godró es egresada de la UPR en Río Piedras y posee un doctorado en Antropología Cultural de la Universidad de California, Santa Cruz. Trabaja en el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias en Calley, donde actualmente se desempeña como investigadora. Ha dirigido varios programas subvencionados con fondos federales e institucionales encaminados a fortalecer la investigación en la UPR en Calley en todas las disciplinas, y sus intereses de investigación han girado en torno al tema de identidad racial y el racismo en el Caribe, con énfasis en Puerto Rico. Su libro, Scripts of Blackness, fue premiado por la Asociación de Estudios Puertorriqueños. Por otra parte, el doctor José Caraballo Cueto es economista, investigador y profesor actualmente en la Escuela Graduada de Administración de Empresas de UPR Río Piedras, que también continúa colaborando con la UPR Calley en varios esfuerzos y proyectos de investigación. Completó un doctorado en economía de The New School for Social Research en el 2013, donde se especializó en estudios del desarrollo. Ha ganado becas de investigación en Fundación Global de Democracia y Desarrollo, con base en la ciudad de Nueva York, de la Universidad de Princeton, de la red de fundaciones y de otras instituciones para estudiar tópicos relacionados al desarrollo. La revista estadounidense Diverse Issues lo catalogó como uno de los académicos emergentes en Estados Unidos, y esto fue hace unos años atrás. Ha continuado definitivamente varios logros que podríamos destacar, así que bienvenidos, bienvenidas a esta charla conversatorio sobre colorismo y salud en Puerto Rico, retos para la equidad. Vamos a tener 2 presentaciones seguidas y entonces luego al final una media hora aproximadamente para preguntas, comentarios y respuestas en el conversatorio. Gracias y buenos días. Gracias Marilu por la presentación. Se oye bien, para estar segura que no hay problemas de sonido ni nada, sí. Espero se oiga bien y se ve bien. Pues sí. como bien dijo Mariluz, déjame, en la presentación que José y yo vamos a dar está basada en este artículo que lo publicamos juntos, y hablando de colaboraciones, ¿verdad? Pues José es un economista muy ducho en materia estadística. Yo soy antropóloga cultural y no conozco mucho de estadística, pero he aprendido muchísimo con José. Así que este es el trabajo de colaboración, y también viene de un trabajo anterior en el que Mariluz también participó. La investigación siempre son como capas, ¿verdad? Cebollas que se van, una cebolla que se va agrandando, así que ese trabajo también está disponible, se publicó en la revista Umbral y está en español. Fue con una muestra de latinos en Puerto Rico. Que vamos a presentar hoy fue con una muestra mucho más grande realizada en Puerto Rico. Nada, pensamos que José y yo que era importante brevemente definir unos términos claves antes de empezar con los resultados, y es importante señalar raza, ¿verdad? Como un concepto sumamente ambiguo, problemático. Es importante que se sepa, ¿verdad?, que no tiene un arraigo en la genética ni en la biología. La raza es un concepto que surge a través de la gesta expansionista y colonizadora, pero sí tiene todavía con nosotros, como todavía tenemos racismo y racismo institucionalizado, la raza sí tiene pertinencia social. En ese sentido es una realidad social, aunque no sea una categoría biológica o genética, sí tiene pertinencia, y por eso, ¿verdad?, la usamos, pero es importante hacer el señalamiento. Y entonces cuando hablamos de colorismo, pues nos estamos refiriendo a una dimensión de ese racismo, ¿verdad?, que hemos heredado, ¿verdad?, y continúa, porque el sistema esclavista duró casi 400 años, ¿verdad? Y no se erradicó la esclavitud, pero no se ha erradicado el racismo. Y el colorismo es una dimensión de ese sistema de opresión y de violencia,
pero se usa sobre todo para dar cuenta del trato diferenciado que se le da a una persona por la tonalidad de piel. Casi siempre se usa para hablar de ese trato diferenciado entre un mismo grupo étnico, es decir, entre los puertorriqueños, entre los cubanos o entre los afroamericanos, ¿verdad? Que muy bien pueden ser grupos que reciben discrimen de otros grupos, ¿verdad? Pero al interior de ese grupo hay unas diferencias de trato que entonces le llamamos, ¿verdad?, colorismo, por estar más aventajado, si mientras más cercano, más te parezca, ¿verdad? Y tu color de piel se parezca al modelo europeo, y más desventajado y más expuesto al racismo si tu color es más oscuro. Así que eso, lo que queríamos ver era el efecto de este colorismo en la salud, porque aunque uno no pueda palabrar, ¿verdad?, qué es lo que pasa cuando uno es víctima de racismo en términos interpersonales, institucionales, ¿verdad? Aunque uno no pueda explicar todas las dimensiones, el cuerpo habla, ¿verdad? El cuerpo puede reflejar, ¿verdad?, el estrés que provoca estar sujeto a situaciones de discrimen interpersonal, los efectos que puede tener una peor calidad de servicio al buscar servicios médicos porque hay discrimen en el sistema de salud, como hay discrimen en todos otros sistemas, lo que impacta el autocuido, ¿verdad?, y la noción del yo y de valía propia. Cuando ese racismo se ha internalizado, pienso que soy menos, que soy inferior o feo, bonito, ¿verdad? O sea, ese racismo internalizado también tiene efectos en la salud, y el institucional, que es el peor, ¿verdad? Y el que más efecto tiene, porque tiene que ver con acceso y oportunidades, en la medida que unas poblaciones que han sido tradicionalmente desventajadas, marginalizadas por la pobreza racializada que hay, ¿verdad?, por los efectos de esos 400 años de esclavitud, que luego no hubo reparaciones, ¿verdad?, después de eso. Pues eso quiere decir que las personas más oscuras de piel, más evidentemente negras, van a haber una probabilidad bien grande de que sean las más pobres, ¿verdad?, y las que menos acceso tengan a recursos y a oportunidades. Así que eso todas son dimensiones que están operando aquí. No hay una que podamos decir que nuestro estudio dice que es más o menos importante, pero es importante que tengamos en mente que es un asunto, ¿verdad? El colorismo está atravesado por todas estas categorías. Bueno, la pregunta que nos queríamos hacer era qué efecto tiene en la salud, y para eso tuvimos la ventaja, y ahí agradezco el apoyo, ¿verdad?, de Carmen Vélez y la doctora Emma Fernández, que nos ayudaron a poder hacer esta colaboración con el Departamento de Salud, que todos los años a través de los CDC hacen esta encuesta que se llama el Behavioral Risk Factor Surveillance System, y es una muy buena encuesta porque es grandísima. La muestra son casi 6,000 personas, ¿verdad? Es un cuestionario que se hace por teléfono y cubre muchísimas dimensiones, ¿verdad?, de salud, tanto salud, percepción de salud en general, condiciones diagnosticadas, etcétera. Así que da un muy buen cuadro de eso, pero en la parte que tiene que ver con datos demográficos, como es un instrumento que viene desde Estados Unidos, de los CDC y del Departamento de Salud Federal, tenemos entonces el problema de que incluye la misma pregunta de raza que se incluye en el censo, que es, primero, averiguar qué tipo de latino o hispano uno es, si es puertorriqueño, cubano o mexicano, y luego preguntarle a cuáles de los distintos grupos raciales uno pertenece con esas categorías que ya hemos visto en el censo y que sabemos son problemáticas y que no nos permiten entender las dinámicas de colorismo, ¿verdad? Porque hay un estigma antinegro, que a la misma vez que uno dice la palabra negro o negra, pues no todo el mundo se identifica con eso. El gobierno federal hace esta distinción entre hispano versus negro. Tampoco hay consenso sobre categorías alternativas que podamos utilizar. Si utilizamos trigueños, si utilizamos mulatos, eso no hay política sobre eso. Y hay un problema entonces de medición, ¿no? Y entonces lo que decidimos fue, a través de este acuerdo, incorporar una pregunta
especial, ¿verdad? En ese año que se hizo la encuesta, que fue en el 2016, donde le preguntamos a la gente, no solamente esa pregunta de raza del censo, ¿verdad? Tipo censo, sino también esta, donde le preguntamos cómo describiría usted su color de piel utilizando una escala del 1 al 6, donde 1 es la tonalidad más clara y 6 la tonalidad más oscura, ¿verdad? Y entonces preguntando, acuérdense que esto es por teléfono. Hay otros estudios que han usado escalas parecidas, pero pues de 10 gradientes, por ejemplo, y con recursos visuales como el grupo de Edward Telles tiene otro grupo que hicieron en toda Latinoamérica, un estudio, unas encuestas grandísimas, con 11 gradientes y una paleta de colores, pero acuérdense que esto es por teléfono, así que como la persona no está mirando, ¿verdad? La pregunta la teníamos que mantener bastante sencilla con esta escala del 1 al 6. Y entonces, pues aquí voy a dejar que mi compañero, les hable de cuál fue, ¿verdad? Los análisis que hicimos una vez obtuvimos esos resultados de la encuesta. Así que, José, adelante. Muchas gracias a todas las personas que organizaron esta actividad. Gracias a Marilu por esa introducción tan cándida que lo que puede provocar es que me ponga más nervioso de lo que estoy. Y gracias a Isar porque hizo una presentación ahí en tiempo. Y eso es importante. Yo voy a hablar un poquito de temas técnicos, pero también lo voy a hablar en unos términos también que sean accesibles. La ventaja de los datos que utilizamos es que es una encuesta representativa. ¿Y qué significa eso? Pues que con esta muestra yo puedo saber lo que está pasando a nivel de todo Puerto Rico. Ustedes recordarán cada vez que hay elecciones que hacen encuestas de distintos tipos. Bueno, hay unas que no son representativas, que es que le dicen a la gente, llame aquí a esta emisora radial y dígame por quién usted va a votar. Eso no es representativo porque no es una selección aleatoria de la población en general. Esta sí lo es, al igual que si hacen una encuesta para saber por qué usted va a votar. Muchas veces una encuesta mucho más baja que esta en términos del tamaño de muestra. Y predicen muchas veces con una gran exactitud quién va a ganar las elecciones. Pero aquí está la segunda muestra más grande que se hace en Puerto Rico. Y es una muestra entre adultos solamente, sin incluir menores de edad. La encuesta, el cuestionario, tiene una serie de preguntas, como dijo Isar, sociodemográficas, y también le pregunta a las personas cómo usted se siente en general. Lo que utilizamos, y tienen esa escala Likert que va desde excelente, yo me siento excelente, me siento muy bien, me siento regular y me siento mal. Y lo que nosotros hicimos fue agrupar esas últimas dos categorías de los que se sienten regular y de los que se sienten mal, para ver si había una desproporción de personas de tonalidad oscura que se sienten peor en salud que lo que se sienten otras personas de tonalidad más clara o de tonalidad intermedia. Fíjense que esta pregunta se usa mucho a través en salud pública sobre todo, porque está bien correlacionada con preguntas que también se le hacen en este cuestionario, de si usted ha sido diagnosticado o diagnosticada con una condición crónica de salud por un profesional de salud. Entonces le empieza a preguntar por diabetes. ¿Usted ha sido diagnosticada? No es que si usted cree. Por un profesional de la salud, sí, no. Cuando uno va mirando las 11 condiciones crónicas de salud que están en el cuestionario, están bien relacionadas con esta pregunta de darse una puntuación uno mismo sobre cómo uno se siente en salud. La próxima. Lo primero que hice fue pues, estadística descriptiva, mirar qué proporciones de personas se clasifican como blancas, como negras, que es la pregunta que hace el gobierno federal, y luego preguntar también preguntas demográficas, preguntas de estatus económico, como es la escolarización, como es el nivel de ingreso. Y fíjese que en la segunda fila que dice Fair, Poor, Self-Reported Health, es decir, ese grupo de personas que dijeron, mira, yo me siento regular o mal en salud, en Puerto Rico fue un 38% en general. Entonces tenemos aquí un 41% de personas de tonalidad clara que dijeron que se sentían un poco mal.
37% de los que tienen tonalidad intermedia, o sea que va en esa escala que les mencionó Isar, la tonalidad intermedia va desde el 2 hasta el 4, ¿correcto, Isar? Sí. Sí, desde el 2 hasta el 4. Y la tonalidad oscura, que son los que se marcaron como 5 y 6, que también están ahí cerca de un 41%, y de hecho, la diferencia que hay entre la tonalidad, entre las distintas tonalidades no es estadísticamente significativa porque está contenida dentro del intervalo de confianza del 95%. Así que con este tipo de análisis de estadística descriptiva incondicional, es decir, que yo no estoy controlando por nada, yo no puedo hacer mayores conclusiones. Es algo bien limitado, simplemente referirse a la estadística descriptiva que no está controlando por otros factores, simplemente está diciendo, mira, ¿cuánto de este grupo dijo que se sentía mejor o peor? Y como dije, pues no hay una diferencia estadísticamente significativa. Sí es de notar, por ejemplo, que el grupo de... Tengo esta... A ver cómo yo puedo quitarme esto de aquí, que tengo... no, es allá en donde Isar que no veo, estoy viendo ahí el desktop de Isar, pero la última parte ahí habla de los ingresos de las personas que tienen, que ganan más de $75,000 en Puerto Rico. Ay, perdón. Yo voy a ver si acá lo... A ver si yo puedo hacer algo aquí. Y bueno, ahí, para no dilatar la presentación, ahí pues hay un poco de subrepresentación de las personas de tonalidad oscura en ese nivel de escala de ingreso más alta. La próxima. Lo que tenía que hacer era eso. Okay. Así que, ¿cómo yo calculo probabilidades condicionadas? No es lo mismo que incondicional, ¿verdad? Con incondicional es sin yo considerar ningún otro factor, el nombre lo dice incondicional, no estoy considerando ningún otro factor. ¿Cómo usted se siente en salud? Personas de tonalidad clara versus personas de tonalidad oscura. Eso fue lo que vimos en esa tabla de estadística descriptiva. Ahora es probabilidad condicionada. ¿Condicionada en qué? Bueno, cuando usted se siente mal en salud, puede ser que usted sea una persona más mayor que otra, puede ser que usted sea una razón de género, puede ser que sea una razón de ingreso, de estatus socioeconómico, que usted se sienta peor, puede ser que usted se sienta peor porque usted es extranjero, y aquí pues sabemos que hay cierta xenofobia en Puerto Rico. Puede sentirse usted peor porque usted está soltero o soltera que una persona que está casada. Así que pueden haber varias razones por las que usted se sienta peor en salud. Y también puede ser que usted esté sufriendo discrimen por su color de piel. Así que yo tengo que empezar a aislar esos otros efectos antes de decir que hay discrimen o que hay un factor de color que está afectando cómo usted se siente en salud. Entonces, el primer análisis que hago al respecto es un modelo Logit, donde incluyo esos controles o covariados, esas variables que me van a decir, mira, este es el factor de género, este es el factor de ser extranjero, este es el factor edad. Y después de controlar por todos esos otros factores, este es la asociación que hay entre la tez y el estatus de salud. La próxima. Luego de eso hago un cotejo de robustez. Fíjense qué bonita traducción hicimos, de robustness check. Donde calculamos lo que es el propensity score matching o la puntuación de propensidad en el pareo. Fíjese usted qué traducción es esa. Para aquí entonces no voy a estar haciendo asociaciones, ni voy a estar controlando. Aquí lo que voy es a parear, a comparar personas que tengan las características similares. Por ejemplo, voy a comparar una mujer que tenga el mismo nivel de bachillerato que esta otra mujer que está acá, que tenga la misma edad que esta otra mujer que está acá, que sea puertorriqueña como esta que está acá, y tienen todas las demás características que estaba mencionando, son iguales.
La diferencia es que esta persona se clasificó como tonalidad de piel clara y esta como tonalidad de piel oscura. Y en ese sentido estoy pareando, por eso le dicen matching, ese pareo de personas que tienen las mismas características observables para ver si hay un patrón sostenido entre cuando se comparan, como dice Isar, cuando comparo esos gemelos, ¿verdad? Esas personas que son gemelos en el sentido de que tienen unas características observables similares, si hay una diferencia sistemática a lo largo de esa muestra cuando hago esos pareos. Y eso es lo que busco hacer con este modelo, y este modelo pues sí se considera un modelo de causalidad, ya no de asociación como el modelo Logic, que estoy asociando dos variables. Aquí estoy hablando de que hay una causa y efecto de una variable entre otras, y esto, pues aquellos de ustedes que son de ciencias naturales saben lo que es el diseño experimental, que tengo un grupo control y un grupo experimental. Y el grupo experimental se le da el tratamiento. En este caso, el tratamiento, por decirlo así, es la tonalidad de piel oscura. Vamos a darle esta dosis de tonalidad de piel oscura a ver si tienen una diferencia estos dos grupos que comparten características similares. La próxima. Y dentro de ese modelo de pareo, en la propensidad de... vamos a ver cómo fue que lo traduje ahorita. En esa diferencia hay una puntuación en la propensidad del pareo. Hay varias formas de hacer eso. Ese propensity score matching, hay varias formas de hacerlo, varias formas de especificar el modelo. Y esos son detalles un poco técnicos, pero están en el análisis, que si es nearest neighborhood o no lo es, si el modelo que se va a utilizar como parte del análisis es Logit o Probit, y varios modelos para ver si hay consistencia en los resultados, si son resultados que me salieron solamente en un solo modelo. La próxima. Así que están aquí los resultados del primer modelo, que lo que busca hacer es, el modelo Logit busca medir asociaciones. Como les adelanté, pues hay un factor de género en la salud. Las mujeres se sienten un poco peor que los hombres en la salud en general, en promedio. Esto no es que me venga ahora a levantar la mano un hombre, mire, pero yo me siento peor que mi hermana. Estamos hablando en términos generales, en términos de promedio, no estamos hablando de casos particulares. La edad, pues también, si usted es una persona de mayor edad, pues en general, no en lo particular, se siente peor en salud. Si usted es una persona extranjera también, se siente peor en salud que los puertorriqueños. Si usted no está casado, también se siente peor que los que están casados. Y la educación, fíjese que mientras más años usted estudia, mejor usted se siente en salud. Por eso el símbolo negativo quiere decir que hay una asociación negativa entre estudiar más y sentirme peor en salud. Una relación inversa. Igualmente, si estoy empleado o empleada, me siento mejor, al igual que si tengo niveles de ingresos que son mayores. Y luego de observar todos estos covariados y controlar por todas esas variables, entonces puedo decir, mira, sí, hay una asociación entre estadísticamente significativa, o sea, que es diferente de cero, entre las personas que se sienten, las personas que se marcaron con tonalidad de piel oscura versus las personas que tienen tonalidad de piel clara. Es decir, las personas que tienen tonalidad de piel oscura se sienten en general peor que las que tienen tonalidad de piel clara, y esa diferencia es mayor que la diferencia que hay entre los que tienen tonalidad de piel intermedia versus tonalidad de piel clara. Es decir, los que están en ese espectro de colorismo más oscuro se sienten peor que los que están en la escala intermedia. La próxima. Luego aquí cambio ya no uso la variable de colorismo y utilizo la variable que tiene el gobierno federal, estas categorías federales que le mencionaba Isar, de blanco, negro, asiático y lo demás. Un punto interesante es que ya en esta encuesta del 2016 el 33% de las personas se marcaron como de otra raza. Cuando le empezaron a decir blanco, negro, asiático y leño del Pacífico, él decía, pero yo no soy ninguna de esas. Y a mí me llamó la atención eso, porque eso puede ser una forma de deslegitimizar esa pregunta y decirle al gobierno federal, mira, esas categorías que estás utilizando
yo no me siento correspondido o correspondida ahí. Y fíjense que eso es un planteamiento que se ha hecho muchas veces a nivel teórico. Y es muy válido hacerlo a nivel teórico. El valor añadido, uno de los valores añadidos de este análisis es que entonces también hay un aspecto práctico aquí, y el aspecto práctico es que yo no veo diferencias sistemáticas entre los que son blanco y negro. Como sí lo veo, unas diferencias sistemáticas por tonalidad de piel. Así que hay un factor adicional para no utilizar esa categoría federal, y es que no nos permiten descubrir manifestaciones raciales en Puerto Rico porque no dan resultados consistentes. La próxima. Y debía añadir también que en el censo 2020, pues esa proporción de personas que se marcaron como otra raza también fue alta. Y es la primera vez desde que aquí se están realizando censos poblacionales desde hace más de 100 años quizás, que las personas se marcaron, tantas personas dijeron, mira, yo no caigo en ninguna de esas categorías, yo soy otra cosa que no es lo que tú tienes en tus cajitas. El propensity score matching aquí entonces, o la puntuación en la propensidad del pareo. Esto es una vaina, diríamos, en mi segunda patria, porque a mí me enseñaron todo esto en inglés y en español es muy difícil traducir términos, como traducir términos de la computadora también en español. El motherboard en español, por ejemplo. Pues, ¿qué me dice el propensity score matching? Que sí, que también cuando yo hago esos pareos de personas que tienen características similares, sí hay un resultado sistemático. Hay una diferencia sistemática en cómo se sienten en salud las personas que tienen tonalidad de piel oscura versus las que tienen tonalidad de piel clara. Y ese hallazgo es más fuerte para las personas que tienen tonalidad de piel oscura que para las que tienen tonalidad de piel intermedia. Así que el propensity score matching confirma los hallazgos del modelo de asociación Logit y nos lleva un paso más allá para decir, aquí hay un efecto causal. Y el efecto causal es después de yo controlar por los otros variables. O sea, yo controlé por el efecto de el ingreso porque estoy comparando personas que tienen el mismo estatus socioeconómico. Estoy aislando el efecto de género porque estoy comparando personas que tienen el mismo género. Estoy aislando el efecto de si eres extranjero o eres puertorriqueño porque estoy comparando personas que pertenezcan a la misma etnia. Y después de hacer esos pareos, encuentro que sí hay una diferencia en la probabilidad de sentirse peor en salud. La próxima. Así que ya no los torturo más con esos modelos y esos números. La conclusión al final del día es que el color de la piel, utilizar esta medida de tonalidad de piel, funciona mejor que las categorías que utiliza el gobierno federal para evaluar los efectos del racismo en las disparidades de salud. Mi invitación, y quizá nuestra invitación, es que el gobierno de Puerto Rico empiece a medir en todos los cuestionarios que tiene, empiece a medir esta pregunta de tonalidad de piel, porque ya tiene un referente a nivel de todo Puerto Rico. Y por ejemplo, yo fui con mis estudiantes, el último curso que di en Calley era hacer una investigación subgraduada y fuimos a 2 comunidades marginadas en Puerto Rico y utilizamos la misma medida, la misma pregunta que utilizamos aquí. Y no es sorprendente que hayamos encontrado que hay una sobrerepresentación de personas de tonalidad oscura en estas comunidades marginadas con respecto a lo que hay en Puerto Rico. Así que yo sé que el Departamento de Educación, el Departamento de Salud y todas las agencias que participan de fondos federales tienen que incluir por ley la pregunta esta del OMB, de si eres blanco, negro, asiático. Perfecto, lo incluye, pero nada les prohíbe al gobierno local añadir una pregunta de tonalidad de piel en sus cuestionarios, por ejemplo, en las cárceles, en sus cuestionarios que tienen cuando hacen querellas de hostigamiento laboral, cuando hay querellas en la policía de violencia doméstica o de cualquier tipo de querella. Nada les impide añadir esa pregunta para nosotros poder descubrir dónde hay otras manifestaciones de colorismo en Puerto Rico, y como una vez dijo una socióloga, colorismo no es otra cosa que la hija del racismo.
El acceso a la salud es fundamental para comprender las disparidades raciales. Las personas de tonalidad de piel más oscura pues están más expuestas al discrimen por color que aquellas que tienen la tonalidad de piel más clara y aquellas que tienen la tonalidad de piel intermedia. Y como ya había dicho, esta pregunta de cómo usted se siente en salud predice, está altamente correlacionada con la pregunta de los diagnósticos en las enfermedades crónicas. Y les queremos agradecer, quizás en la próxima hoja, a la doctora Emma Fernández, quien nos dio un auspicio generoso para poder incluir esta parte de estas preguntas en el BRSS, a Ruby Serrano, la doctora Ruby Serrano de el CDC, Departamento de Salud de Puerto Rico, quien siempre estuvo muy abierta a que hiciéramos esto y fue muy colaboradora, el programa FIDI, que son fondos semillas que tiene el Decanato de Asuntos Académicos de Puerto Rico, que también nos dio un auspicio para poder pagar estas preguntas que habían incluido, y cómo no, el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias, que quizás es el mejor centro de investigaciones que tiene el sistema UPR, cuando no todo Puerto Rico. Muchas gracias. Muchas gracias, Isar y José. Han terminado aquí en tiempo récord. Yo creo que nos dan una excelente oportunidad para abrir este espacio, abrir el foro para precisamente también lo que queremos es tener este intercambio. No sin antes, quiero hacer como un comentario con respecto a la importancia de lo que traían de añadir esta opción de la escala, de utilizar la escala de color de piel en los diferentes escenarios, ya que en varios contextos cuando se utilizan las categorías raciales, pues ya hay una carga donde la gente pues contesta muchas veces rechazando precisamente la negritud por razones históricas, o que por otro lado también encontramos que en cuestionarios se mezclan las categorías étnicas y raciales bajo una misma pregunta. Así que la escala de color de piel viene siendo un referente que nos contribuye pues a tomar en cuenta para analizar el tema del racismo. Y a modo de ejemplo, quiero traer algo reciente donde precisamente una de nuestras estudiantes solicitó al recinto de ciencias médicas y nos informó que una de las preguntas al llenar la solicitud de recinto de ciencias médicas incluye la pregunta de raza. Sin embargo, las opciones son hispano, negro, blanco, etcétera, y lo incluye todo mezclado. Así que la mayor parte de las personas se identificarán como hispanos, y esto no nos ayuda, no nos contribuye a poder hacer unos análisis sobre raza o racismo en Puerto Rico. Por lo tanto, digamos que además de un proceso educativo, pues esta contribución de usar la escala de color de piel, como han señalado, pues puede contribuir a trabajar con el tema de, en este caso, de lo que estamos hablando, raza, racismo y salud. Quiero destacar que en el chat varias personas han escrito. Lourdes Díaz envía saludos de la Fondita de Jesús, del curso de ética empresarial, la doctora Mayra Pérez. Aquí están estudiantes de UPR Río Piedras. Rosario Méndez, que de San Germán, también envía saludos. Y Ernesto Cruz dice que Gordon Lewis le llamaba pigmentocracia, el término de pigmentocracia que Isar señaló al inicio. Y quisiéramos entonces abrir, yo tengo algunas preguntas, pero quisiera abrir el espacio para que pudieran traer comentarios o preguntas, ya sea abriendo su micrófono, y nos gustaría que abrieran su cámara también, ya para humanizar un poco este proceso, y o si no, también escribirlas por el chat. Yo estaré al pendiente. Si tienen alguna duda, preguntas sobre esta presentación. Yo quería, en lo que aparece en la pregunta, hacer un comentario de ese punto muy importante que trae Marilu, que ahora mismo está haciendo una investigación con el Departamento de Educación y cometieron el error de incluir la pregunta de hispano dentro de esa pregunta federal, que ya incluye blanco, negro, asiático y lo demás.
El peligro de incluir esa pregunta de hispano o de añadir o incluir puertorriqueño ahí es que las personas como no ven dónde clasificarse, pues en vez de marcar otra raza, dicen, bueno, pues mira, entre todas estas, lo más cercano que yo soy hispano. Pues en el caso del Departamento de Educación, el 98% de las familias, en un cuestionario que se le envía, un cuestionario socioeconómico que se le envía a toda la familia, usted tiene que recordar cuando usted estudiaba en la escuela que le enviaban eso, porque lo hacen también en los colegios, el 98% marcó puertorriqueño y no nos permite realmente mirar si hay algún tipo de manifestación racial en las escuelas públicas, porque, o sea, sí sabemos que en las escuelas públicas estudia el 80% de los niños que estudian en las escuelas públicas son pobres, eso sí lo sabemos. Lo que no sabemos es su composición racial por haber incluido esa pregunta ahí. Y pues lo ideal es que si, ya que van a incluir esa pregunta, pues ponerla aparte lo que es el aspecto de hispano, como hace el BRSSF y como hace el censo poblacional. Marta Bustillo, sí, adelante. Hay que quitar el mute. Ya. Qué sí, bueno, saludos. Verla, qué chévere. Hola. Sí. Quería así comentar, resaltar algo que dijo José, el asunto de que están obligados las personas que manejan estos cuestionarios, que reciben fondos federales, se sienten obligados y amarrados, al parecer, ¿verdad?, a utilizar esas categorías que les exige la agencia financiera, pero no se ven como que pueden añadir más, ¿verdad? No es tan solo aquí, o sea, ok, no es tan solo que te pidan esta, pero que además añadan algo que le tenga más sentido a la realidad que tú buscas explicar. Mira, tan reciente como que me pasó el trimestre pasado, aquí mismo en la escuela, llenando un formulario, registrándose para un webinar para la sensibilización de profesionales de salud con la diversidad sexual, ¿verdad? Diversidad de identidad de género. Cuando me fui a registrar para entrar al seminario, en ese lugar número ponían lo mismo, hispano, blanco, negro, bla, 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 más nada, 3, 4 líneas nada más. Y entonces en el próximo era si eras, ¿cómo es que decía? Ay, se me acaba de ir ahora mismo de la cabeza, venga, se me fue. Sí, pero, o sea, era hombre o mujer, más nada, ni siquiera otro, ¿no? Era hombre o mujer, y entonces no te dejaba pasar a la próxima página sin contestar. O sea, estabas obligado a contestar. Y son mis colegas, como son mis colegas, ¿verdad? Les mando una nota aparte a las personas y les digo, mira, si entras a Tinder ahora mismo, o entras a Tinder o entras a Facebook, te dan por lo menos 150 opciones de identidad, la otra 25 más, etcétera. La reflexión es ¿por qué te importa esta información? Esa es la primera. Y número 2, ¿cómo tú vas a recoger la diversidad? Ya de entrada me estás invitando a un seminario donde quieres reconocer la diversidad, ¿verdad? Y sustentarla, viabilizarla y visibilizarla. Y de entrada me estás cerrando en el... O sea, no se dan cuenta, no perciben esos pequeños detalles, ¿verdad? Que son totalmente contradictorios. Y que tampoco la pregunta es ¿qué es lo que tú quieres explicar con eso? Y entonces tienes que buscar mejores opciones para tratar de dar cuenta, ¿verdad?, de esa diversidad que no lo es. Y la pregunta mía era esa, si las agencias te piden esa información, tú se las das, pero para ti es importante esta otra información y deberías añadirla, ¿verdad? Y eso mismo, yo creo que esa es una convocatoria, una exhortación que es importante para que inclusive prueben en sus propias investigaciones, ¿verdad?, cómo contrastan. Por ejemplo, utilizar esta escala de tonalidad, utilizarla como una manera de explicar, dar cuenta de la variabilidad en las personas que estás contactando. O sea que yo creo que eso, quiero resaltarlo precisamente por eso, porque realmente sí pueden estar amarradas a eso que está diciendo la agencia federal, pero pueden añadirle a otras cosas que les van a tener más sentido.
van a haber más vías de insertarse en una discusión más rica sobre eso. Así que las felicito, compañeras. Yo siempre uso de sus recursos y su sabiduría, ¿verdad?, para tratar de estimular esto entre mis estudiantes. Así que les agradezco nuevamente esto. Va a estar grabado, creo, entendido, ¿verdad? O sea, después pasan el enlace, cosa de que pueda utilizarlo en mis clases como recurso. Muchísimas gracias, éxito, y sigan por esa línea también. Sí, gracias, Marta. Realmente esto que tú nos traes, de que siempre se puede añadir, hay que tomarlo bien en serio, porque lo que pasa es que nos hace falta en Puerto Rico tener un diálogo nacional sobre cómo vamos a añadir, ¿verdad? Y cuál va a ser porque nosotros estamos proponiendo que ya esté este estudio y se puede añadir esta escala. Esta escala no tiene términos, eso son números, ¿verdad? Es de piel, pero es de piel nada más, ¿verdad? Y sabemos que la cuestión de cómo se construye lo racial y la negritud trasciende a veces el color de piel. Pero así que realmente lo que hace falta es una política pública para que, ¿verdad? Si es la escala, pues es la escala, pero se utilice sistemáticamente, y si son otras formas que pensemos, ¿verdad?, que son mejores, pues que lo hagamos así, pero no hemos llegado a un consenso nacional sobre cuál sería la alternativa. Fíjate que en algunos países como en Colombia, Brasil, una alternativa ha sido, bueno, vamos a coger todos los términos, ¿verdad?, que se usan, y vamos a ubicarlos bajo la sombrilla de afrodescendientes, ¿verdad? Y ahí bajo afrodescendientes ponemos trigueños, jabao, mulato, prieto, todo, ¿verdad? Café con leche, todo lo que queramos poner, para que haya más posibilidad de que la gente se identifique con la afrodescendencia, y que hayan, ¿verdad?, términos que convoquen a eso, porque también es importante tener a nivel de Puerto Rico unos números altos, ¿verdad?, donde diga, mira, hay muchos afrodescendientes, y eso es importante para políticas públicas, para asignación de fondos, de programas. Okay. Y la escala de color de piel, pues podría ser útil para otras cosas, ¿verdad? O sea que hay que tener un diálogo, realmente nos hace falta mucho para como que concretar cuál es la alternativa que vamos a impulsar, y no tiene que ser solamente una, podrían hacer varias estrategias, pero estar de acuerdo como país en cómo es que estamos de acuerdo en que lo que hay no sirve mucho, pero la alternativa nos hace falta como que afinarla, y ya con esto pues se adelanta un paso. Ustedes tienen un paso ahí adelante, y la felicito por eso, ciertamente. Creo que debería empezar a utilizarse por eso. Ya tienes ahí algo que se puede empezar a utilizar y a probar, a mejorar, y que sirva también como un pie forzado, ¿verdad?, para otras discusiones que también son urgentes. No quiero copar esto, ¿verdad?, pero tengo una reunión con un estudiante dentro de media hora. Quería intervenir, me disculpan los compañeros que están ahí. Quería añadirte también que hay un llamado, según el presidente Biden, ¿verdad?, para que la gente reconozca lo que ellos llaman disparity by race disparity, ¿no?, y structural racism. Entonces, esa directriz, cuando se interpreta aquí, ¿verdad?, tiene confundida a mucha gente de cómo hacerlo, porque como nosotros sabemos, ¿verdad?, el primer problema para afrontar el racismo es reconocerlo, ¿verdad? Y la gran mayoría de la gente en Puerto Rico pues dice que no, aquí no hay racismo en Estados Unidos. Interesante esa discusión, ha chocado a algunos proveedores de salud que reciben fondos federales, porque les están pidiendo, ¿verdad?, que hablen sobre esto, que se expresen sobre esto, que declaren sobre este asunto, ¿verdad? Eso me parece que es una buena oportunidad, ¿no?, para esa discusión, ¿no? Esa discusión que es tan urgente. Te paso más adelante los detalles de esa para que la tengas, porque me parece que es una buena manera de abrir, ¿verdad?, esta discusión en las áreas de salud,
que son tan importantes, ¿verdad? Aquí se hace una epidemiología, pero no se hace una epidemiología social, o muy poca, o muy chata, ¿no? Y ciertamente toda la complejidad social tiene que meterse en nuestras cifras, cosa que no ha ocurrido, y esta es una de ellas que ustedes están ayudando. La felicito, me tengo que ir, un abrazo grande y pues utilizar este recurso nuevamente para los cursos siguientes. Chévere, gracias. Vale, un minutito y me voy. Hay unas preguntas por aquí en el chat que quiero aprovechar. La persona identificada como Ética FAE UPR Río Piedras, no sé cómo se llama, dice: estudiante, ¿cuál fue la primera instancia en donde se usó la palabra o concepto de raza para diferenciar un cuerpo de otro? Y si hoy en día tuviera que observar, si hoy en día todavía se observa la misma conducta de distinción. Sí, excelente pregunta. Realmente no, ¿verdad? Es difícil saber en qué momento, porque la noción de raza, ¿verdad? En el siglo XIII, XIV, a veces se utilizaba para designar religiones, ¿verdad? O grupos étnicos, ¿verdad? Y no necesariamente era lo que tú mencionas, muy bien mencionas, que es para diferenciar cuerpos, ¿verdad? Esto empieza a coger auge, como dije, con la colonización a partir del siglo XVI, y luego entra la pseudociencia que viene a apoyar esa gesta de colonización, y entonces en el siglo, ¿verdad?, XVII, XVIII se empiezan a crear todos estos estudios y clasificaciones raciales donde hay antropólogos que fueron cómplices, ¿verdad?, de esa pseudociencia que empezó a crear categorías. Entonces los debates entre los científicos eran si habían 5 razas o 7 razas, pero en todas el europeo blanco quedaba arriba, ¿verdad? Y todas eran en una noción de jerarquía, de cuáles eran superiores, más inteligentes, menos esto, lo otro. Eso se desbancó luego, ¿verdad? Con otros estudios y otros trabajos. Y hoy en día, ¿verdad?, que es tu pregunta, todavía vemos que subsiste esa noción de que la raza es algo como genético, biológico, totalmente objetivo, porque se confunde lo que es raza con lo que es población genética, ¿verdad? Ciertamente en los continentes, en los países, hay áreas geográficas donde coexisten mucha gente por mucho tiempo y comparten una información genética, y eso son poblaciones genéticas, eso existe. Y cuando yo me hago un examen, ¿verdad?, de mi genética y lo mando a Ancestry.com o a esos servicios, pues me llega una información que dice, bueno, cuáles son los orígenes geográficos, ¿verdad?, de donde pues mis ancestros se piensa que vinieron. Pero eso es una cosa es la genética o el genotipo, y otra cosa es el fenotipo, otra cosa es cómo yo me veo, ¿verdad? Qué color de piel tengo, y entonces a la hora del discrimen, ¿verdad?, y del racismo y de estar expuesto a eso, nadie está pidiéndote un ensample de tu sangre para mirarlo en un microscopio y ver cuál es tu composición genética, entonces decidir cómo te va a tratar y si tú eres bienvenido o no, ¿verdad? Eso lo hacen a través de la lectura, que es siempre social, la lectura social que se hace de los cuerpos. Pero hoy en día esa lectura social se sigue confundiendo con la noción esta de raza biologicista que venimos cargando desde la época del colonialismo y de la esclavitud. Y es un problema, ¿verdad? Así que nada, eso para contestar tu pregunta, que hay mucho solapamiento entre estos conceptos. Y sin duda alguna va más allá de la antropología, porque como psicóloga social comunitaria, en todas las disciplinas está atravesada esa visión jerárquica, ¿verdad? Y en las pruebas de inteligencia había habido un sinfín de críticas. Quiero seguir con los comentarios, a menos que José tenga algún otro comentario en estos momentos. Dice Leirian Colón: buen día, mi nombre es Leirian Colón y soy periodista para el medio feminista Todas. En términos generales,
¿Por qué creen que los cuestionarios gubernamentales federales tienden a confundir lo que es etnia con raza? Es una muy buena pregunta. La noción de que etnia es una cosa, ¿verdad? De que está asociada a una nación o a un país, ¿verdad? Y que raza es otra, porque la noción racial mira más, ¿verdad? Los significados que se hacen a partir de esa lectura visual del cuerpo. Esos dos conceptos a veces son los académicos los que los distinguen, ¿verdad? Y dicen, una cosa es la cuestión racial, otra cosa es la cuestión étnica. Y es un conocimiento un poco más erudito, más estudiado, pero realmente en la calle y en las prácticas también lo que pasa es que muchas etnias se racializan, ¿verdad? Entonces, hay grupos étnicos donde no importa, ¿verdad? Quizás cuán claro de piel tú eres, si eres puertorriqueño y te reconocen como puertorriqueño, pues no eres blanco, ¿verdad? En algunos contextos no vas a ser blanco. Entonces está ya racializada la categoría étnica de lo puertorriqueño, ¿verdad? Y a veces también se generaliza y se piensa, bueno, el dominicano o la persona haitiana ya se asume que esa persona es una persona de tez oscura, que es una persona de la raza negra, ¿verdad? Porque se racializa la nacionalidad. Así que como eso pasa en la práctica, ¿verdad? Pues hay veces que la gente, inclusive estudiosos, utilizan el término étnico-racial para dar cuenta de que eso pasa y de que hay ese solapamiento, ¿verdad?, entre lo que es etnia y lo que es racial, que también ocurre del otro lado. O sea, hay grupos étnicos, qué sé yo, los argentinos, los suecos, que también se racializan como blancos, ¿verdad? Y eso pasa, uno lo ve en el censo, lo ve en la calle, ¿verdad? Porque en la práctica hay ese, ¿verdad?, ese solapamiento. José, no sé. Quería hacer un comentario también sobre cómo él llega a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que es ese OMB que vieron ahí en la presentación, the Office of Management and Budget. ¿Cómo llegaron a eso? Pues Estados Unidos, ustedes saben que ahí hay unos grupos cabildeando en una dirección y otra, y al final, pues a través de los años han llegado a través de esas presiones políticas, han llegado a este tipo de cuestionarios donde incluyen pues, blanco, asiático, negro, isleño del Pacífico y otras categorías. Y tiene que ver pues, con esos asentamientos geográficos de cómo se dieron en el contexto estadounidense. Y el resultado también de esas luchas políticas que se han dado al interior de los Estados Unidos, y precisamente como tiene que ver con ese proceso historiopolítico de Estados Unidos, por eso es que aquí cuando llega, pues las personas no entienden bien cómo clasificarse, porque no responde necesariamente a nuestra realidad sociocultural. Y bueno, para hacer un cambio a ese cuestionario, por ejemplo, hace poco trataron de incluir la pregunta de hispanos dentro de la pregunta etnorracial, incluir como otra categoría adicional hispano y no tenerla separada, que es lo que está haciendo el Departamento de Educación en Puerto Rico. Pues imagínense ustedes, tuvieron que hacer una consulta, prácticamente abrir vistas públicas para que las personas se expresen. Nosotros nos fuimos uno de los que nos expresamos en aquel entonces, fue hace como 5 años. Y una de las pocas cosas buenas que hizo, quizás a lo mejor la única que hizo Donald Trump cuando fue presidente, fue vetar que incluyesen los hispanos dentro de esa pregunta porque ya después de hacer las vistas públicas eso lo iban a hacer. Así que por eso todavía en este censo poblacional que se acaba de hacer, sigue estando la pregunta de hispanos fuera de las preguntas etnorraciales tradicionales. Mira, voy a compartir el screen un momentito. Deja ver si lo puedo hacer para que vean. ¿Se ve? Sí, se ve. En relación a eso, ahora, un cambio que sí se hizo ahora en este censo es que, por ejemplo, si ves, te ponen la categoría de blanco y entonces te dicen
por ejemplo. Entonces tú tienes que poner aquí el país, y esto es lo que comentaba la compañera, o sea, aquí está el solapamiento de raza y etnicidad muy presente, ¿no? Porque le piden a la gente que se clasifique racialmente y luego que dé un ejemplo de cómo es el origen, ¿verdad? Que justifica esa clasificación racial de blanco o de negro, ¿ves? Para negro, pues entonces, o African American, pues ponen, pues, por ejemplo, jamaiquino, haitiano, nigeriano, etiopía. Entonces uno puede pensar como esto también es una manera que hace que la gente en Puerto Rico piense, no, pues yo no soy negro porque yo no soy haitiano ni jamaiquino, ¿verdad? O yo no soy blanco porque no soy alemán ni italiano, ¿verdad? O sea que creo que es un elemento que hay que también tomar en cuenta y entender por qué esa categoría de otro se disparó tanto. Es un elemento importante a considerar la manera en que se estructuró la pregunta. Voy a dejarle de presentar. Sí, definitivamente estas son construcciones sociales, como siempre hemos traído, y son categorías políticas. En ese sentido, pues no hay razas puras, uno está consciente, pero todavía hay esa confusión entre lo que muy bien, ¿verdad? Se ve como lo genético y lo social, que al fin y al cabo es lo que está de base ahí, el debate de lo genético versus vis-a-vis lo social. Quiero leer aquí un comentario de Ramón Rosario Luna. Saludos. Los teóricos decoloniales, Quijano, Grossfogel, dice que la raza es invención de la colonización europea de América. En los contextos coloniales, la raza, entre comillas, se usó para estructurar la jerarquía de clases sociales para legitimar la esclavitud. Si quieres abrir el micrófono, Ramón, Monchi, bienvenido. Saludos, Marilú. Qué bueno. Y a las demás compañeras y compañeras. Simplemente gracias por su excelente aportación. La felicito. Ese es mi comentario. Promuevo que siga la discusión en otras voces. Gracias. Gracias, sí, gracias, Ramón. Es así, es así. La raza tiene ese abolengo de colonialismo, y lamentablemente, pues, ¿verdad? Han habido personas que han dicho, bueno, pero si la raza se usó para esto y es una invención, ¿verdad?, de la colonización europea, pues no usemos más el concepto de raza. No lo usemos y usemos etnia o usemos otra cosa. Pero el problema es que como el racismo todavía existe, y la gente vive las consecuencias de ser racializado en la sociedad, pues no podemos descartar el término y echarlo por la borda porque todavía tiene unas implicaciones y una fuerza en las experiencias, en los accesos y en las oportunidades que tienen las personas que son racializadas. Así que ciertamente es una tensión ahí conceptual que hay. Sí, hablamos de razas porque existe racismo también. Sol, adelante, Sol Bermúdez, Colorado. Buenas, muchas gracias a la doctora y el doctor por la presentación, de verdad que informativo. Yo soy estudiante de Río Piedras y tenía una pregunta. Bueno, Puerto Rico es una sociedad de mestizaje y entonces tenemos... no quiero, siento que estoy perpetuando el mito racial fundacional, pero también en últimos años vemos que hay migración de otros grupos raciales, personas asiáticas y personas medio orientales que, aunque el censo las reconoce como personas blancas, muchas personas árabes luchan contra la idea de que se les reconozca como blancas, de que se les tilde como blancas por el Estado. Así que viendo que estas otras personas no son blancas, pero tampoco caen dentro de como un espectro de pigmentación de blanco a negro,
¿cómo se podría incorporar? Sé que son una minoría dentro de la mayoría de la población puertorriqueña, pero ¿cómo se les podría incorporar para que se puedan ver las disparidades que existen entre estas comunidades que como son inmigrantes, en mayoría de pronto hay acceso a problemas de acceso a Medicaid por falta de documentación, cosas así? No sé si la pregunta hizo sentido, perdón, pero sí, me interesa mucho. Estaba en mute, Isaac. No, le preguntaba a José si quería atender la pregunta que me parece excelente, dicho sea de paso. Sí, fíjate, cuando hablamos, digo hablamos porque yo soy uno de los que ha hablado de eso, de la inmigración que ha habido de Puerto Rico hacia Estados Unidos, pues hablamos de que emigraron tantos puertorriqueños, cuando en realidad 28% de las personas que están migrando nacieron en otro país. Y hace sentido porque si usted vino aquí buscando mejores oportunidades económicas y usted ve que hay una crisis económica, pues digo, bueno, pues entonces me voy porque yo vine aquí por una oportunidad económica y ya no las hay, pues me voy, si tengo la oportunidad de irme. Y eso ha hecho que la diversidad étnica que hubo en Puerto Rico quizás en la década pasada ahora se haya reducido. Ahora, últimamente, pues sí han llegado otros grupos, como mencionó la persona que estaba ahora compartiendo con nosotros. El reto de estas personas es que si llegan a través de vías que es difícil visibilizarlos, pues no se cuentan. En el caso, por ejemplo, de esta encuesta del BRSS, son personas que tienen un teléfono celular a su nombre, o un teléfono de línea fija a su nombre, pero si son personas que están invisibles porque están trabajando en unos lugares, en unos talleres que prácticamente rayan en trata humana, donde no los permiten que salgan, donde pues no tienen identidad, pues es bien difícil que se les pueda contactar. Y aun cuando se le contacta, pues vía telefónica es aún no genera esa confianza que sí pudiese generar si yo voy allí y le toco la puerta y digo, mire, me presento, yo soy de la Universidad de Puerto Rico, vengo a hacer este análisis. Sí que es un poco difícil tratar de ver cómo están esas poblaciones en Puerto Rico, a menos que ya tengan pues unas raíces echadas en Puerto Rico, hayan podido, ya sean de segunda o tercera generación, ya hayan podido acceder a documentos legales, y ya se sientan entonces parte de la sociedad, y ahí sí caen cierto grupo de asiáticos, por ejemplo, en la encuesta sobre la comunidad que hace el negociado del censo, cayeron varios. Aquí también cayó un número limitado, pero cayeron de asiáticos. Pero sí quiero resaltar pues que muchas veces las personas que dentro de esos grupos étnicos sufren los peores discrímenes están invisibles en las estadísticas oficiales, y por eso pues muchas veces hacen falta hacer estudios de más pequeña escala, y como dije, pues entonces sí puedan ir a tocar las puertas en estos lugares, a través de haber creado unos lazos para poder visibilizar ese tipo de situación que están viviendo. Sí, otra cosa que quiero añadir a esto es que, asumiendo que uno puede llegar a esas comunidades, como bien tú mencionas no sé cómo se llama la persona que hizo la pregunta, pero realmente pues hay unos límites, ¿verdad? De esto del color de piel y de las escalas de color de piel, porque como el color de piel no siempre va a dar cuenta de la gama de experiencias de discriminación que pueden tener los grupos. Así que siempre va a haber, pero fíjate que a veces hay algunas escuelas que dicen que si uno va a usar estos tipos de escala, es mejor que sea otro el que te describa. Porque como el discrimen siempre viene de afuera hacia la persona, no importa cómo tú pienses que tú eres, ¿verdad?
pues el juicio externo es el que es más útil para ver vulnerabilidad al discrimen. Pero hay otra gente como Monk y otras personas que han escrito sobre esto que piensan que es importante que la persona se autoubique en la escala, porque como tú bien dicen, puede ser estos inmigrantes que aunque tengan la piel más clara, pero han estado expuestos a una serie de experiencias de discrimen que entonces hagan que ellos mismos piensen, ¿verdad? No, espérate, yo no soy tan blanco, ¿verdad? Y entonces, conforme a esas experiencias, contesten la pregunta. Así que, pues ahí nada, es otro ángulo para considerar los límites y las posibilidades de la escala de color de piel. Gracias por la pregunta. Sí, excelente. ¿Alguna otra pregunta? Yo tenía una duda, ya que están hablando del uso de la escala específicamente en esta encuesta de BRFSS, si tienen información de las personas que hicieron las entrevistas con respecto al uso de la escala y la reacción de los entrevistados, de las personas entrevistadas, si tienen alguna información al respecto, si contestaban, digamos que con fluidez cuando le hacían la pregunta del 1 al 6, donde 1 es claro, 6 es oscuro, donde usted se ubica, si contestaban con fluidez, cuál fue la experiencia alrededor de eso. Y entonces aclarar la duda de si la encuesta incluye Vieques y Culebra, la incluye, ¿verdad? ¿O no la incluye? Sí, la incluye, veo a José diciendo que sí. Sí, la encuesta tiene unos acuerdos con las compañías de telefonía en Puerto Rico, le pasan todo ese número de personas que tienen ahí, entonces forman una base de datos y de ahí es que hacen una selección aleatoria de las personas que van a participar en la muestra. Y como las personas Vieques y Culebras tienen celulares y tienen telefonía fija, pues caen. Y entonces, excelente tu pregunta, Marilu. Es una asignación que tengo hace mucho tiempo que es comunicarme con las personas que hicieron la encuesta, porque no fuimos nosotros, fue el personal de BRFSS. Y lo que sí supimos en el momento es que ellos necesitaban poder decir que había algún punto medio. Aunque nosotros no queríamos que la escala tuviera un punto medio, ellos necesitaban poder decir que había algún intermedio para facilitar el proceso de la entrevista en aquellos casos donde la gente pidiera pues más ayuda, más no tuvimos quejas de que fuera una pregunta demasiado difícil de contestar, pero sí nos pidieron como que permiso para poder dar esta instrucción adicional. Yo sí puedo compartir la experiencia que tuve cuando fui con mis estudiantes a una comunidad del sur y a una del norte, del área metropolitana, cuando hicimos esta pregunta y cuando yo estaba haciendo la pregunta a algunas personas, pues las personas sí tienen como que pensarla, porque es una pregunta nueva que nunca se le había hecho, y pensaban y decían, bueno, yo creo que yo estoy como por aquí, o me decían, yo no sé, ¿dónde tú crees que yo estoy? Yo le digo, pues no sé, dime tú. Y estábamos con el no sé a veces 2 veces hasta que me decían y las personas que ya tienen una conciencia de estos temas, pues entonces me contestaban con otra cosa. Me decían, no, yo soy afrodescendiente. Yo no soy ninguna de esas, soy afrodescendiente. Y yo, pues perfecto que eres afrodescendiente, pero necesito que me digas la tonalidad que tú tienes del 1 al 6. Y así, y yo, pues, esta persona en particular es una persona que escucha mucho radio, sobre todo una persona retirada que escucha mucho radio. Y pienso que eso pudo haber sido uno de los efectos del colectivo ILE, de la campaña que tuvo el colectivo ILE durante el año pasado cuando se estaba realizando el censo poblacional.
Sí, definitivamente esa es parte de la campaña en todos los frentes, como uno dice, de todas partes, a nivel comunitario, académico. Es importante seguir estableciendo estas colaboraciones, y hablando de colaboración, reiterar mis felicitaciones por este esfuerzo colaborativo e interdisciplinario. Entonces si ustedes fueran a decir 1, 2, 3, ¿qué en términos de cómo promover esas miradas interdisciplinarias en la investigación? ¿Qué recomendaciones ustedes harían a colegas, compañeros, compañeras que estén aquí de diversas disciplinas de cómo establecer colaboraciones interdisciplinarias? Yo me río porque yo compartí hace poco en una entrevista que tuve con Isar y las compañeras del programa Negra, que cuando yo estudiaba economía, ahí lo único que se hacía era hablar de economía y no se miraba para ninguna otra ciencia social. Y eso pues lo aprendí aquí en el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias en Calley. Y recuerdo cuando estuve en Princeton, que tienen ahí un programa que aglutina personas de distintas disciplinas, y un antropólogo me escuchó presentando. Cuando yo terminé, él me dijo: wow, estoy sorprendido contigo. Nunca había escuchado a un economista hablando en los términos que tú hablas. Y yo digo, pero aquí no hay ninguno que quiera trabajar interdisciplinariamente. Me dice, ellos quieren aquí. Ellos quieren aquí, perdón. En su corazón ellos quieren, pero acá no quieren. A nivel cognitivo dicen, yo no quieren salirse de las cajitas que ya tienen diseñadas, porque pues es retante hablar entenderse entre disciplinas, es retante incluso conseguir hasta revistas académicas donde uno pueda publicar este tipo de análisis, y requirió mucha conversación entre Isar y yo durante este tiempo, y aprendimos mucho mutuamente de este acercamiento. Así que pues, si a usted le gusta aprender, pues le aconsejo entonces que busque ese tipo de acercamiento y que vaya precisamente con la mentalidad de aprender, porque si ya uno va pensando que lo que a mí me enseñaron es lo correcto y esta es la forma correcta y la correcta, no una de las formas posibles de hacer los análisis, pues se limita mucho uno, y bueno, yo creo que por ahí, no recuerdo quién fue el que dijo que todo lo que sabemos lo sabemos entre todos, y en la medida de que podamos complementarnos, pues aprendemos más y contribuimos más. Sí, lo mismo pienso yo, ¿verdad? Que hay que ser curioso y también no tener miedo a equivocarse, porque a veces yo digo unos disparates de estadística y digo, bueno, José, esto es lo que yo pienso, yo no sé qué tú crees, y entonces uno tiene que ser así como medio, arrojado, ¿verdad? Y no sentirse muy abochornado de que vaya a meter la pata, ¿verdad? Diciendo algo que está súper mal, porque después de todo, pues uno no lo sabe todo. Y sí es importante eso que dice José, de que hayan ambientes institucionales que apoyen esto, porque Calley, fíjate, es un sitio donde pues puede haber, qué sé yo, un profesor de matemática, para decir, ¿verdad? Pensando en Errol Montes, que tiene apoyo, aunque esté en el departamento de matemática, puede recibir apoyo de la universidad para su trabajo en etnomusicología. Y sus investigaciones en esa área, y el departamento las reconoce, y eso requiere, ¿verdad?, que haya una cultura institucional que avale eso, que reconozca lo que dice José, las publicaciones, que hayan ¿verdad?, espacios de publicación que promuevan esto. Así que y a mí me molesta muchísimo cuando hay gente que dice, no, yo soy cualitativo, yo soy cuantitativo, ¿verdad? Como si eso fuera una identidad fija, y realmente uno utiliza las herramientas que puede utilizar dependiendo de la pregunta de investigación. La pregunta de investigación es la que te va a llevar a ver, ¿verdad?, qué tipos de herramientas tú echas mano
Y uno no debería de limitarse, ¿verdad? Si uno no tiene esas herramientas, pues uno busca a alguien que las tenga, como en el caso de José, ¿verdad? Y en el camino, pues uno aprende muchísimo, así que... Es una invitación a romper con las jerarquías académicas también en ese sentido, ¿verdad? Bueno, pues si no hay más preguntas, comentarios, dar unos segundos. Pues entonces queremos darle las gracias tanto a la doctora Isa Godró como al doctor José Caraballo Cueto por esta valiosa conversa. Yo creo que es una joya, es un buen referente y punto de partida para seguir en este proceso donde podamos seguir construyendo saberes y valorando saberes. Todo lo que sabemos lo sabemos entre todos y todas. Y todos. Así que poder valorar esa sabiduría desde varias disciplinas definitivamente nos enriquece y confiamos en que podamos seguir estableciendo y fortaleciendo estas colaboraciones. Muchas gracias a todos. Por favor, recuerden llenar la evaluación que está en el chat. Neymari nos ha puesto aquí el enlace, así que por favor lo incluyen sus comentarios y recomendaciones y para futuros temas también que podamos cubrir acá desde el instituto. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos que estén bien. Gracias por participar. Gracias. Chao. Gracias, Marilu. Gracias a usted. Gracias a ustedes. Chao.